Bueno. Hay que decir... Las cosas, ¿no? Sí, estaba en el guión hablando de... Abanícate, abanícate. Yo quería hacer un comentario, estaréis de acuerdo conmigo, que va estupenda. Va de un rosa tremendo y maravilloso. Con la chaqueta de Dick Van Dyke. Una chaqueta de Dick Van Dyke. Está estupendo. Gracias a Van Hoff, que ha tenido a bien vestirnos, ponernos guapos, ponernos como brazos de mar, que diría un amigo, un Francisco Fraguas, que no sé si ha venido. Estamos verdaderos brazos de mar. Y Víctor Van Hoff tiene un gusto increíble y tiene una tienda aquí en Zaragoza que podría estar en Londres, Berlín, Nueva York o donde fuera, y la tenemos aquí. Pero que no se vaya, que no se vaya. O sea que... Hay que ponerse guapo porque tenemos que presentar, y vais a permitirme que lo diga así, el premio Simón para mí más favorito, el que más me gusta, que es el premio Simón a la interpretación. Que es el que se entrega a una actriz o un actor aragonés o aragonesa, un corto, largo, Siempre reivindicamos los actores y no perdo ocasión tampoco en esta vez para decir, ojalá al año que viene tengamos un Simón para el actor y un Simón para la actriz. Que si no tenemos que pelear. Es que si no... Algo que no va bien. Puestos a pedir... Tenemos un invitado de excepción, alguien que ha tenido a bien acompañarnos esta noche y es el multipremiado Javier Gutiérrez, un actor fantástico que va a hacer entrega del premio a Simón a la mejor interpretación. Y ya podéis dar gracias que Javier Gutiérrez nació en Asturias y se crió en el Ferrol y no tiene nada que ver con Aragón porque no hubierais olido un premio en toda la noche. Porque se han llevado todo, en cada ceremonia que ha ido se han llevado todo. Vamos a intentar convencerle para hacer la Isla Máxima, que también se lleva tantos premios, Operación Ranillas. Este había que ponerlo. ¡Ah! ¡Este sí! Esa va a molar. Así que entregan el Simón a la mejor interpretación. Javier Gutiérrez y... Ana María Pavía, secretaria del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón. Secretaria General. Hola, buenas noches. Ay, como actriz, sí, esto es un placer, volver al escenario de mi casa, que es el principal. Pero estoy aquí como secretaria general del sindicato y os diré que el Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, como ya sabéis, pertenece a la Academia de Cineastas. Junto a ellos participamos y colaboramos en cuantas actividades se realizan a lo largo del año, incluida, por supuesto, esta gala de los premios Simón. Porque como sindicato entendemos que nuestra obligación, en primer lugar, es defender a nuestros afiliados, laboralmente hablando, pero también tenemos la obligación de difundir nuestra cultura y dignificar esta profesión en cuantos foros sean posibles. Desde el sindicato este año pensamos, bueno, ¿quién mejor para entregar el premio de interpretación que el compañero que tengo a mi lado? Él es un actor brillante, excepcional, y así lo demuestra cada vez que toma un personaje y lo hace suyo, y lo dota de vida y lo dota de una verdad absoluta. Para los que hayáis podido tener el placer de ver la Isla Mínima, con este último trabajo ha cosechado, es verdad, grandes éxitos, tanto de crítica como de público, y entre ellos atesora el mejor Goya a la mejor interpretación masculina. Por eso os pido un fuerte aplauso para Javier Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre me pasa lo mismo con los micros. Como soy tan bajito y Jorge Usón es tan grande, yo vengo a entregar un premio. Parece que me vais a dar un homenaje. Así que gracias por el calor, por el cariño. Y si hay algún productor en la sala, yo quiero interpretar, por favor, Galachos. Es un honor y un privilegio estar aquí disfrutando de esta fiesta y de esta gala tan divertida. Y yo creo que a todos los que nos gusta el cine estamos en deuda con esta tierra, con Aragón, porque ha parido a grandes genios, a Carlos Saura y para mí el mejor director de todos los tiempos, que es Luis Buñuel. Y personalmente tengo a dos muy buenos amigos a los que respeto, quiero y admiro, que son Raúl García Medrano, que es el director de un festival fantástico, el de Tarazona, que tenéis que visitar,
y a un tipo que no tiene cabeza, que tiene una enciclopedia del cine en su cabeza, y es el inclasificable Luis Alegre, que está por aquí también. Así que es un placer, como decía, venir a esta gala, y gracias por el calor. Y sobre todo me hace muchísima ilusión estar aquí porque hay una película estupenda que es Justicia y que está interpretada por un gran actor, grandísimo actor, compañero, amigo, que se nos ha ido hace poco y que ha dejado un hueco, creo que muy difícil de llenar. Alex Angulo. Un beso para él. Pues ahora sí, veamos los nominados. Salomé Jiménez. Los últimos. Nacho Rubio. Espera un segundo. No podía creerlo. Lo había conseguido. Santiago Meléndez. Justicia. Alfonso Pablo. Los inconvenientes de no ser Dios. Pilar Molinero. Felicidad. Solo quiero lo mejor para. Vístete. Nati Magallón. El beso de despedida. ¡Oh, es una! Bueno, efectivamente hay que arreglarlo para el año que viene. Mejor actriz y mejor actor. Y el Simón es para Alfonso Pablo por Los inconvenientes de no ser Dios. Pero no sé si... No hay tiempo, ¿no? No sé si hacer un Ronaldo o un Almodóvar. Aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que me habéis votado y muchas gracias a todos mis amigos. Quiero dedicarlo a Gemma y Leo, a esos dos compañeros de viaje, a la madre que me parió, que estará por ahí, a mi padre, a mis hermanos, y luego... Después ya de este primer impulso, dar las gracias también a Javi, a Javier Macipe, porque, bueno, como sabéis todos los actores y actrices, y en este paréntesis digo lo que habéis dicho todos, por favor, interpretación masculina, interpretación femenina, aunque seamos algunos 3/4. ¿Vale? Dar las gracias a Javi, a Javier Macipe, porque ya sabéis que cuando te toca un papel de estas características, pues es un caramelo, ¿no? Y te lo pone más fácil para trabajar. Y nada más, que siga creciendo esto, que cada año vemos que es un poquito más grande, que sigan apoyando todas las instituciones, toda la gente que pueda al cine, que aquí hay mucho talento en todos los campos, pero nos falta ese arranque de querernos más y de empujarnos. Por ejemplo, la muchacha, no sé cómo se llama, la de la Caixa, luego te saludo, decía que había no sé cuántos millones para los desfavorecidos. Yo creo que somos un poco desfavorecidos, ¿no? Los del cine. Entonces, a ver si sacamos algo para apoyar, porque es verdad que esta tierra tiene mucho, mucho talento. Muchas gracias a todos.